Hola, buenas tardes a todos los que se van sumando. Yo creo que hemos esperado, son 12:06, como para poder dar inicio a la charla. Antes de comenzar, quería recordarles que la asistencia la tomamos en el chat que tiene este Meet. Yo sé que hay varios que están juntos con un solo dispositivo, así que les pido por favor que me pongan el servicio o el área en la que están reunidos y que listen a las personas, y si es posible que lo hagan una sola vez para que no sea tantos nombres repetidos. Pero esa es la forma que tomamos la asistencia en la actividad, ¿sí? Y después pueden solicitar la asistencia en capacitación y docencia. Bueno, la actividad que nos convoca el día de hoy está a cargo de la División de Microbiología. Están acá con nosotros el bioquímico especialista en bacteriología Davor Martinovic y la doctora Verónica Speche, que es residente en microbiología. Ellos nos van a hacer un análisis de resistencias acumuladas desde 2008 a 2022. Así que les cedo la palabra. Hola, buen día a todos, ¿cómo va? Vamos a compartir la ventana. ¿Ahí se ve bien? Sí, Davor, se ve bien. Dale, genial. Bueno, gracias por estar acá y por la invitación. Va a arrancar Vero con algunas consideraciones y después sigo yo. Sí. Bueno, buen día. Vamos a presentar hoy este análisis de resistencias acumuladas, como dijimos, desde el 2008 hasta un parcial, en realidad, del año 2022, del primer semestre. Lo que se analizó fue diferentes periodos, en realidad, desde el 2018. Inicialmente se analizaban periodos de 3 años, que después pasaron a ser de 2 años, y como dije antes, de este semestre tenemos hasta el 30 de junio del 2022. Todos los datos analizados se obtuvieron por la base de datos de JUNET, y lo que incluimos en este análisis fueron los agentes jerarquizables más frecuentes en realidad que causan infecciones tanto adquiridas en la comunidad como asociadas al cuidado de la salud. Y si queremos remarcar que... Discúlpame, Vero, te voy a interrumpir un segundito. Olvidé de recordar que por favor todos silencien sus micrófonos para que el sonido de la comunicación sea lo más óptimo posible. Marce Quiroga, creo que estás conectada con el micrófono abierto. Bueno, seguimos entonces. Queremos remarcar que hubo un cambio en la metodología del análisis de datos a partir del 2018. Por eso va a haber como una reducción bastante marcada en el N a partir de determinado periodo. Más que nada esto está dado porque empezamos a considerar cada paciente, o sea, si un paciente tenía el mismo aislamiento con la misma sensibilidad, lo empezamos a considerar como un solo caso, como para no sobreestimar o subestimar de última la resistencia, digamos. Y lo que cambió también en este año fue que expresamos los datos en términos de sensibilidad. En años anteriores se venían presentando en términos de resistencia. Bueno, y ahora vamos a pasar directamente, dividimos esta presentación en, por un lado, las infecciones de origen ambulatorio y por otro lado las de origen intrahospitalario, así que vamos a empezar con la parte ambulatoria. Empezamos con agentes más frecuentes de infecciones urinarias de origen ambulatorio, así que obviamente arrancamos con Escherichia coli. Acá marcar primero que, donde vemos este punto de corte en el periodo 2018-2019, podemos ver que a partir del año 2018 en el laboratorio se empezó a probar la amoxicilina con ácido clavulánico, que no se probó hasta el momento. Lo que se probó siempre tradicionalmente fue ampicilina sulbactam. Por el consenso de JUNET, digamos, lo empezamos a probar amoxiclavulánico por un pedido de los médicos de guardia, porque se estaba indicando mucho como tratamiento empírico inicial, y no contábamos con datos de este antibiótico en particular. Y también a partir del año 2019 se empezó a probar fosfomicina, que es la línea negrita de arriba. ¿Tienes que para marcar? Sí, podemos habilitar un cursor, a ver.
bueno, se empezó a utilizar, a probar fosfo en realidad porque de Malbrán hubo una recomendación. Acá arriba, genial, gracias. Malbrán emitió una recomendación de empezar a probar fosfo porque había una recomendación a partir de la FDA y de la Agencia Europea de Medicamentos de tratar de evitar el uso de ciprofloxacina en infecciones ambulatorias en pacientes con infecciones leves o moderadas que tuvieran otras opciones terapéuticas, más que nada por los efectos adversos a corto o a mediano plazo que tienen las quinolonas. Entonces empezó a probar fosfo como para tener otra opción terapéutica. La sensibilidad que tenemos ahora es del 100%, lo mismo que podemos ver con nitrofuranos, que es esta otra linita roja de acá arriba, que en realidad eso fundamentalmente porque en nuestro medio no lo utilizamos prácticamente para infecciones urinarias. Otra cosa que podemos ver es la sensibilidad bastante alta de la cefalosporina de tercera generación y de aminoglucósidos. Esta sensibilidad alta de la cefalo de tercera en realidad podría deberse a que en nuestro medio es bastante baja la prevalencia de cepas de beta-lactamasa de espectro extendido. No es lo mismo que se ve en otros hospitales, nosotros recibimos muestras de otros hospitales donde la prevalencia de BLE es bastante más alta que la nuestra. Esta otra linita celeste, medio rara, es de cefalosporinas de primera generación. En realidad este comportamiento medio errático que hay hasta 2017 es porque hasta el 2017 lo que probábamos era cefalotina, que en realidad no tiene una buena correlación con las cefalosporinas orales. Por eso a partir del 2017 se empezó a probar cefazolina, que sí tiene una correlación mucho mejor, tanto con la cefalo de primera oralis como con otras parenterales. Y a partir del 2019, 2020, se empezó a probar además de cefazolina, cefalexina, y esto no como que nos permitió una mucha mejor interpretación. Entonces por eso esto es medio raro acá, pero después ya se acomoda. Y bueno, y con el resto de la familia de antibióticos, en realidad las sensibilidades son bastante pobres. Por eso acá esto, para que esté un poquito más claro, esto es únicamente este parcial del 2022, del primer semestre, pero para poder ver las cosas más claras. De acuerdo a esto, las céfalos de primera generación tienen una sensibilidad del 75%, por eso nuestra recomendación desde el laboratorio es utilizar cefalosporina de primera generación como terapia empírica inicial para infecciones ambulatorias, infecciones urinarias ambulatorias no complicadas, y de última se puede citar al paciente a las 48 horas y ajustar el antibiótico según antibiograma si es necesario. En el caso de pielonefritis de origen ambulatorio, se podría considerar una cefalosporina de tercera generación o aminoglucósidos, no utilizar la cipro porque en realidad más allá de los efectos adversos y que tratamos de evitarlo por eso, tampoco tiene una sensibilidad alta, tiene una sensibilidad que no llega al 60%. Esto sería todo con coli y pasamos a Klebsiella pneumoniae, que tiene un comportamiento bastante diferente al que tenía coli. Esto que vemos acá con fosfomicina es porque hubo un ajuste en este periodo en los puntos de corte y además inicialmente se probaban indistintamente discos de fosfomicina con cargas diferentes, entre 50, algunos de 50 y otros de 200 microgramos. Después del 2020, Malbrán estandariza que se prueben solamente discos de fosfomicina 200 microgramos porque además se correlacionaba mejor con la formulación de fosfomicina trometamol, que es la que se puede dar en 3 gramos en dosis única. Y entonces a partir de este momento es que se acomodan de vuelta las sensibilidades y tenemos una sensibilidad del 100% a fosfo. Y otra diferencia que quería remarcar, que se nota bastante que la comparación con E. coli, es el comportamiento de los nitrofuranos, que bajaron muchísimo, actualmente tienen una sensibilidad del 25%, y esto es más que nada porque nitrofurantoína tiene múltiples mecanismos de resistencia y porque además Klebsiella pneumoniae tiene la capacidad de adquirir muy fácilmente genes de resistencia para múltiples antibióticos y en esta adquirir genes adquiere también fácilmente genes de resistencia para nitro. Así que no está indicada como tratamiento empírico inicial. Y si vemos, en realidad el resto de las familias también tienen un rendimiento bastante pobre.
Sin embargo, vemos que las cefalosporinas de primera generación tienen una sensibilidad del 60%, pero si consideramos que en la relación, digamos, de aislamiento de infecciones urinarias es más o menos un 90% para E. coli y cerca del 10%, un poco menos, para Klebsiella, entonces podríamos seguir considerando las cefalosporinas de primera generación como tratamiento empírico inicial y, como dije antes, ajustarlo después de un antibiograma. Eso sería todo con infecciones urinarias y vamos a pasar a cocos gram positivos. Empezamos con Staphyloaureus. Los aislamientos que nosotros consideramos acá son de infecciones de piel y partes blandas de origen ambulatorio. Lo que llama la atención acá principalmente es la meticilinosensibilidad, que siempre fue bastante baja en los ambulatorios y fue disminuyendo a lo largo de los años. Actualmente no llega al 20%, por esto desaconsejamos el uso de betalactámicos como tratamiento empírico inicial si se sospecha este microorganismo. Otra cosa para ver acá es el comportamiento de clindamicina y eritromicina, que siempre fueron bastante de la mano. Esto nos indicaría que en este contexto la resistencia a eritromicina por eflujo no tendría mucha importancia, sino que la resistencia principal a estos antibióticos se daría por la presencia de metilasa, tanto constitutivas como inducibles. Y con el resto de la familia de antibióticas no hay muchos problemas. Trimetoprima, sulfametoxazol, aminoglucósido, minociclina tienen una sensibilidad muy alta, así que no nos traería mayores problemas. Nuestra recomendación, si sospechamos este microorganismo en este tipo de infecciones, es iniciar un tratamiento con trimetoprima, sulfametoxazol, que tiene una sensibilidad del 99%. Y nada más. Eso sería, no tenemos muchos problemas con Staphylo, en general andan bien con el tratamiento antibiótico que les ponen en la guardia. Pasamos a Enterococcus fecalis. Acá las muestras que consideramos son tanto muestras de infecciones urinarias como de piel y partes blandas, que en general se presentan en pacientes con antecedentes de diabetes. Tampoco es un microorganismo que nos cause muchos problemas, ni en realidad ni siquiera en ambulatorios ni en pacientes internados. La sensibilidad a ampicilina es del 100%, la sensibilidad a nitrofurantoína, en el caso de que sea una infección urinaria, también es del 100%. Ciprofloxacina sí tiene un rendimiento bastante pobre, así que no estaría indicado, pero andaríamos bastante bien con los otros antibióticos. No hay mucho más que decir al respecto. Y por último pasamos a Streptoneumoniae. También las muestras que consideramos acá son muestras tanto respiratorias de pacientes con neumonía o pacientes con meningitis, o incluso están consideradas algunas otras muestras que haya tenido aislamiento de este microorganismo. Lo que nosotros probamos es penicilina y cefalosporina de tercera generación por 2 puntos de corte, tanto meningios como no meningios, que tienen una sensibilidad mayor al 95% por ambos puntos de corte, así que no habría ningún problema en el tratamiento. Lo otro que probamos es eritromicina, en realidad como un subrogante de los otros macrólidos, de acitromicina o de claritromicina, que damos por lo general cuando en un paciente con neumonía sospechamos algún otro microorganismo como Mycoplasma o clamidia. Para neumo tiene una sensibilidad de 75%. Y trimetoprima sulfametoxazol lo probamos fundamentalmente no porque lo vayamos a usar para tratamiento de neumo, sino porque en la población de nuestro hospital es muy usado como profilaxis para neumocistis, entonces nos sirve para tener un monitoreo de si con este uso masivo como profilaxis no nos afecta la sensibilidad, digamos, para otros microorganismos, pero como podemos ver acá, se mantiene bastante estable durante el tiempo, así que no habría mayores problemas con eso, no estaría afectando, digamos, el uso de profilaxis, la sensibilidad para neumo. Eso es todo lo ambulatorio, ahora Davor se va a ocupar de la parte de intrahospitalarios. Genial, gracias Vero. Solo quería hacer una observación antes. Van a ver que en Streptoneumoniae, más adelante vamos a difundir estos datos también en algún documento para que esté accesible a todos, pero van a ver que en Neumo está representado el periodo de 2020 y 2021, cosa que en los agentes anteriores no, y esto se debe fundamentalmente a que durante el cambio de
de la atención sanitaria del hospital durante los dos primeros años de la pandemia, la llegada de muestras de pacientes ambulatorios o que consultaban con infecciones por guardia se vio bastante reducida. Entonces, quizás representar esos datos iba a implicar un desvío o una información que quizás no era la más representativa de lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Además de que también cambió la población que acudió al hospital en ese periodo. No fueron necesariamente nuestros pacientes de siempre o con sus patologías de las cuales es referente nuestro hospital. Entonces nos pareció que quizás no era muy conveniente evaluar esos datos, pero sí en el caso de neumo, porque asumimos que todas las infecciones por neumococo van a ser adquiridas en la comunidad y muchos de nuestros pacientes que se internaron fundamentalmente por COVID vinieron con coinfecciones por neumo, entonces valía la pena mostrarlo. Y eso se ve reflejado en los Ns también, que tenemos prácticamente la misma cantidad de aislamientos que en el periodo anterior. Ahora sí, paso a las asociadas a cuidados de la salud. Arrancamos por bacilos negativos también, esto es E. coli. Obviamente el abanico de antibióticos que evaluamos es mucho más amplio para poder cubrir infecciones quizás más complicadas u otras vías de administración. Vemos que E. coli no tiene grandes problemas de resistencia, independientemente de que se ve con la ampicilina, esto mismo que pasaba en la comunidad, o con las céfalos de primera generación, este comportamiento también un poco errático y un rendimiento no tan alto, pero que logra superar el 70%. Este pozo que se ve fundamentalmente en los años primeros de la pandemia y que se hace más evidente con las céfalos de primera, pero que se representa en todos los antibióticos, se debe a que por la saturación y quizás el hacinamiento en algunos casos de nuestros pacientes, el control de infecciones se puede haber visto un poco comprometido y esto implicó la aparición de cepas resistentes en mayor cantidad, de nuevos mecanismos de resistencia que antes no veíamos y que ya vamos a charlar. Entonces, se ve ahí una caída en términos de sensibilidad para todas las familias, que desde el Instituto Malbrán lo presentaban como lo esperable para el año 2029-2030. Lo bueno dentro de todo es que si bien todavía son datos parciales y con Ns dentro de todo chicos, estamos viendo una recuperación y una tendencia de regresar a los datos de sensibilidad que podíamos ver previos a la pandemia. Acá hay dos cortes en el periodo entre 2015 y 2017. Empezamos a analizar los datos de TMS para pacientes internados, que antes se analizaban solo para pacientes ambulatorios. Y en el año 2019 hay otro corte porque se empieza a evaluar masivamente la fosfomicina y se introduce, no se ve muy claramente, pero esta línea de color marrón es la ceftazidima vivactam, que la empezamos a probar también a todos los aislamientos de bacilos gram negativos y principalmente enterobacterias de muestras de pacientes internados, fundamentalmente en las unidades críticas. Esta es la situación en 2022. De nuevo, remarco siempre que los Ns todavía son parciales y pequeños, pero la tendencia es esta. Y como decía, en coli no tenemos grandes problemas. La piperatazo quizás sigue siendo la mejor alternativa para iniciar un empírico cuando sospechamos una infección por coli, o cuando tenemos una confirmación, porque hoy tenemos la suerte también de tener el FilmArray que rápidamente a partir de la muestra clínica o de un hemo positivo nos puede decir si hay presencia de algún microorganismo y algunos genes de resistencia. En general, cefalosporinas de tercera generación, carbapenemes, no se ven afectados. Como dijo Vero al principio, en nuestros pacientes las BLES y las carbapenemasas también no son un problema en E. coli, pero vamos a ver que no pasa lo mismo con Klebsiella. Fosfomicina, colistin, ceftavivactam, drogas de último uso o de reserva para los casos más complicados y resistentes, en un 100% de sensibilidad, al igual que la amicacina. Genta y amica van generalmente de la mano, en la mayoría de los casos es un poquito superior la sensibilidad de amicacina que a gentamicina, y ampicilina lo mostramos por una cuestión de tradición, pero es una droga que ya no ensayamos de manera protocolizada, lo hacemos porque el sistema automatizado todavía
pruebe el antibiótico, entonces podemos tener el dato y presentarlo, pero es una droga que ya no está incluida en los protocolos de ensayo. Con respecto a Klebsiella pneumoniae de origen hospitalario, esto es también referido a infecciones urinarias. Vemos algo similar a lo que pasa en la comunidad y muy distinto a lo que pasa con coli, con un comportamiento bastante pobre, donde prácticamente todos los antibióticos están por debajo del 80% de sensibilidad. Las mismas consideraciones para el periodo de 2015-2017, empezamos a evaluar TMS y fosfomicina, y en 2019 incluimos la evaluación de ceftazidime de manera masiva. Lo mismo se ve también en el 2021 y 2020 con los aislamientos de Klebsiella, que se perdió un montón de sensibilidad, pero por suerte de a poquito la vamos recuperando. Este es el panorama hoy con Klebsiella. Lamentablemente, y como se ve a nivel nacional y a nivel global, es un patógeno que se está volviendo complicado de tratar. Colistin sigue siendo una buena alternativa y quizás la primera a pensar cuando tenemos la sospecha de una infección por Klebsiella en algún paciente crítico. Y la fosfo, afortunadamente, conserva un 100% de sensibilidad, básicamente porque no la estamos usando en masa. Hoy en día, sin embargo, es una opción de las pocas que quedan para combinar en las cepas de enterobacterias que producen carbapenemasas, ya sean serinoenzimas como la KPC o metalo-beta-lactamasas. Y eso es algo muy relevante también y que se ve con la ceftazidime y Bactam. Permiso, voy a volver a la línea anterior. Ceftavi es este aislamiento de color marrón, no aislamiento, perdón, esta línea, que vemos que cuando lo empezamos a evaluar hay una primera tendencia al aumento en la sensibilidad y que llega hasta el 100%. Esto se debe a algo parecido a lo que ocurría con la fosfomicina en el periodo anterior. Cuando empezamos a ensayar ceftazidime, contábamos con discos con dos cargas, una recomendada por CLSI y otra recomendada por EUCAST según las normas europeas. Cuando se contó con un poco más de evidencia a nivel nacional, el Instituto Malbrán recomendó utilizar el punto de corte europeo, y ahí es que se ajustó en una sensibilidad del 100%. Recordemos que ceftazidime es una combinación de céfalo de tercera con un nuevo inhibidor de beta-lactamasas que tiene la capacidad de inhibir las KPC, las OXA, las BLES, las AMCs, pero no tiene la posibilidad de inhibir a las metalo-beta-lactamasas porque tienen otro sitio activo. Si vemos esta caída del 25%, o sea, una de cada 4 Klebsiellas hoy no va a ser sensible a la ceftazidime y Bactam, se debe a que en la pandemia y fundamentalmente durante 2021 se produjo en nuestro hospital un reemplazo ecológico que ya se venía viendo hace unos años a nivel nacional, donde la KPC fue desplazada por la metalo-beta-lactamasa, y hoy cuando pensamos en una carbapenemasa en un paciente internado, hay que pensar en la primera opción de que se trate de una metaloenzima. Como decía, no es inhibible, entonces de a poquito se va perdiendo la sensibilidad a la ceftazidime. Hay alternativas, todavía existe la posibilidad de combinarla con el Strionam, que es una droga a la cual las metaloenzimas no hidrolizan, pero teniendo en cuenta que hay que combinarla sí o sí con algún inhibidor, de una probable BLE que esté acompañando a la metalo, que casi siempre están, o quizás empezar a tener en cuenta también la posibilidad de ver fenotipos combinados de KPC y metalo-beta-lactamasas, que algunos ya hemos visto y que se van a volver más masivos también. Entonces, para resumir un poco, si pensamos en Klebsiella o tenemos algún aislamiento o identificación molecular temprana de Klebsiella, la recomendación sería arrancar con colistin y no demorar en el uso de esta droga, a pesar de que no sea la preferida. Con respecto a Proteus, es otro organismo que analizamos hace tiempo, causante de infecciones en el hospital. Las mismas consideraciones en cuanto a estas líneas de periodo según las drogas que se empezaron a probar con respecto a los bacilos previos. Vemos que no es tan grave el comportamiento como ocurre con Klebsiella, es algo incluso bastante parecido a lo que pasa con coli, pero con la consideración importante de que Proteus es resistente natural al colistin, entonces no lo podemos pensar como una alternativa de tratamiento inicial, y tenemos que tener en cuenta el colistin como selector también de este tipo de organismos, Proteus, Serratia, Morganelas,
que son resistentes naturales al colistin y que pueden estar presentes en la microbiota del paciente. Esta es la tendencia para 2022 del primer semestre. La piperacilina tazobactam sigue siendo una droga efectiva en el 100%. No vemos tanta afectación con los otros antibióticos beta-lactámicos. La ampicilva sí bastante tocada y la ampi llamativamente no está tan afectada como sí ocurre en E. coli. Fosfomicina, Ceftavi tienen un 100% de efectividad frente a Proteus y esto es porque no vemos frecuentemente que ocurran Proteus que produzcan carbapenemasa en nuestro hospital. Sí tuvimos durante 2020 y 2021 una serie de brotes en unidades críticas por Proteus productores de KPC, pero que se contuvieron y no lograron diseminarse más allá ni establecerse en nuestras unidades críticas. Respecto de Acinetobacter baumannii, bueno, no mucho que decir. Todo el periodo analizado desde 2008 muestra una permanente pérdida de sensibilidad. Hay ahí algunos comportamientos medio extraños con la micacina, que se ve esta curva que sube y baja en el tiempo. Esto se debe a que hacia el inicio de la pandemia, nuestros acinetos, el que estaba instalado en las unidades críticas, fundamentalmente en ese entonces, en la terapia de planta baja y en la UCI, era un Acinetobacter sensible al colistin y en gran medida a la aminociclina y la micacina. Durante los años de la pandemia y un poco empujado porque se empezaron a recibir pacientes internados en otras instituciones que quizás estaban en estancias cortas, pero llegaban a colonizarse por estos agentes y los traían y se empezaban a mezclar con los acinetos que estaban instalados sí, en nuestras unidades críticas. Y otro motivo de esta pérdida importante de sensibilidad a la micacina es que justamente por ser predecible que nuestro acineto fuese sensible al colistin y a mica, era el tratamiento empírico inicial ante la observación de cocobacilos negativos en un examen directo. Y es imposible que eso se conserve en el tiempo. Necesariamente la sensibilidad a la micacina se vio comprometida, pero por suerte, y como con otros microorganismos, estamos viendo una recuperación en este año con un N que no es despreciable, ¿sí? De todos modos, tanto amica como mino, que eran las opciones quizás para combinarle el colistin, se encuentran ahora debajo del 60%. Esperamos que sigan recuperándose, pero nunca valores como los de colistin que lleguen casi a acercarse al 100%. En este caso, bueno, no hay mucho que decir. Si sospechamos que hay un acineto, lo confirma el FilmArray o lo vemos en un examen directo, colistin de entrada. Pseudomonas aeruginosa es el caso totalmente opuesto y tenemos la gran ventaja de que en nuestro hospital el 80% de sensibilidad se alcanza para todos los antibióticos y hasta se supera. Esto se debe a que tenemos suerte y las pseudomonas que están instaladas también en nuestras unidades críticas son sensibles. Evidentemente deben tener alguna capacidad de virulencia que no está permitiendo su reemplazo porque esto no es algo propio ni de Córdoba, ni de la Nación, ni de Argentina. Hay mucha más resistencia en pseudomonas a piperacilina tazobactam, a cefalosporinas de tercera generación y fundamentalmente porque pseudomonas tienen enzimas de tipo cefalosporinasas similares a las de Enterobacter que se pueden desreprimir y que fácilmente llevan a la resistencia a estos antibióticos. Las céfalos de cuarta, el cefepime, que si bien mucho no lo usamos, puede ser una alternativa, quizás antes del uso de colistin. Tiene la ventaja de que puede escapar a la represión del AMSET y evita también el uso de colistin con la toxicidad que implica y quizás también con la imposibilidad de usarlo en algunos contextos o algunos sitios de infección. Pasando a los pocos gram positivos, Staphylo aureus de origen hospitalario, fundamentalmente esto representa episodios de bacteriemia por Staphylo aureus y algunos pocos otros tipos de infecciones. El comportamiento es bastante parecido al que ocurre con el aureus de la comunidad, pero con una diferencia fundamental. Está en la meticilinosensibilidad, que a valores de 2022 logramos llegar a un 75%. Prácticamente todos nuestros Staphylococcus aureus
van a ser metisensibles y es una gran ventaja porque lleva a una disminución en el uso de vancomicina y fundamentalmente implica también la no selección de enterococos banco R o algunos otros agentes quizás naturalmente resistentes a la vanco que se puedan ir seleccionando en el tratamiento. En parte esto se debe también a lo que se ve con la eritro y la clinda, que tienen una disminución importante en los años de la pandemia y que se debe a que se instaló en nuestro hospital un clon que es meticilino sensible y que es productor de una metilasa inducible que ante el uso de macrólidos induce la resistencia a todos, independientemente de su cantidad de carbonos y el tipo de macrólido que sea, y vemos la afectación de la clindamicina también. De todos modos, a diferencia de lo ambulatorio, en los estáfilos del hospital puede haber un poco más de representación de los mecanismos de flujo, pero como prevalece este clon que es productor de metilasa, vemos un comportamiento muy similar, el mismo valor de sensibilidad para eritro y para clinda. Hoy en día, ante hemos positivos o algún otro tipo de muestra quizás respiratoria, donde sospechemos una infección por estáfilo, si rápidamente podemos determinar que se trate del METI-S, lo podemos tratar con beta-lactámicos y no hace falta, como decía, recurrir a la vancomicina. Y vemos de todos modos que los cocos positivos no son un gran problema y casi todos los antibióticos se acercan al 100%. Epidermidis es el caso opuesto, acá no ocurre lo mismo, solo la vancomicina y linezolid logran tener sensibilidades cercanas al 100%, además de las tetraciclinas. La Rifampin tiene una reducción ahí en su sensibilidad, porque si bien no lo usamos para el tratamiento de infecciones por este tipo de agentes, sí tenemos un uso importante en los pacientes con infecciones por micobacterias, y más en el último periodo de 2021 y 2022, donde por el cierre del hospital y la imposibilidad de atenderlos, quizás vimos disminuida justamente la atención de estos pacientes, hoy están volviendo y esto está empujando a que se pierda un poco de sensibilidad a la Rifampin. Los beta-lactámicos no son una alternativa, tampoco los macrólidos, ni la cipro, ni la TMS para tratar epidermidis. Los que trabajen en unidades críticas verán habitualmente que cuando los hemocultivos los pasamos por FilmArray, epidermidis siempre se asocia a la detección de los genes de resistencia MEK-A o MEK-C, y estos son los que codifican para estas PDP alteradas que pierden la afinidad por los beta-lactámicos. Lamentablemente, si tenemos una infección por epidermidis, no va a quedar otra alternativa que recurrir a la vanco o al linezolid, pero la vanco obviamente va a ser una alternativa primera. En cuanto a Enterococcus fecalis, lo mismo que se ve en la comunidad, ampicilina tiene un 100% de sensibilidad y es algo muy valioso porque nos puede permitir no tener que recurrir a tratamientos quizás que se reserven para otros microorganismos más resistentes. La cipro también tiene un comportamiento relativamente pobre y vemos que a la AMPI la acompañan por suerte vanco, lineso y daptomicina, que la empezamos a probar de manera un poco tímida al principio en 2019, cuando tuvimos las primeras tiras de gradiente, pero a partir de 2020, por suerte, el automatizado prueba daptomicina y nos informa la CIM, así que ya es un antibiótico de prueba universal para enterococos. La amino, por su parte, no tiene un rendimiento tan bueno, es aún inferior al de la ciprofloxacina. De todos modos, como remarqué anteriormente, hay que tener en cuenta que estos datos son parciales y que cuando analicemos el año completo puede haber algunas variaciones. Fecium, el otro primo malo en la familia de los cocos positivos, tiene un comportamiento totalmente distinto. No mostramos la ampicilina porque más del 95% de los aislamientos van a ser resistentes, pero vemos que hoy lo único que nos queda de reserva ante la ocurrencia de un Fecium, y que seguramente se trate de un banco R, van a ser el linezolid y la dapto. Con la dapto hay que tener una consideración, vuelvo a la anterior, lo mismo que vimos en su momento para la ceftazimab y bactam, para la fosfomicina en el periodo, se fueron dando cambios metodológicos, fuimos implementando nuevas maneras de ensayar el antibiótico,
fueron cambiando los puntos de corte y las recomendaciones de interpretación, tanto desde el Instituto Malbrán como de los institutos normalizadores de Estados Unidos y de Europa, que son de los que tomamos las guías. Entonces se ve esa variación de una daptomicina que inicialmente tenía un rendimiento de apenas un 70% de sensibilidad y hoy se fue al 100%. Esto no se debe a que los enterococos de pronto se vuelven más sensibles o que haya algún cambio ecológico, sino que es solamente una cuestión técnica y metodológica. ¿Cuáles son los próximos pasos o objetivos en estos análisis de sensibilidad? El primero es poder presentarlos una vez al año, quizás en los primeros meses del año poder presentarles los datos de sensibilidad del periodo anterior para poder tomar decisiones más rápidas y que no nos pase esto de que cada tantos años tengamos información para poder ajustar los tratamientos empíricos, fundamentalmente porque estamos viendo, después de la pandemia, cambios ecológicos y epidemiológicos que llevan a estar más atentos en lo que son las terapias antimicrobianas. Tenemos la intención también de incluir en estos análisis nuevos microorganismos que se volvieron relevantes, como Serratia marcescens y Enterobacter cloace, que en algunos casos logran instalarse en las unidades críticas. Serratia tiene la particularidad de que es naturalmente resistente al colistin, entonces es relativamente fácil de seleccionar. Y durante el 2021 también vimos una gran ocurrencia de cepas productoras de carbapenemasa para esta especie, lo mismo que para Enterobacter cloace. Respecto a las infecciones respiratorias de la comunidad, podemos presentar a futuro también algunos datos para Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. En el caso de Haemophilus, se reduce únicamente a la producción o no de beta-lactamasas, porque por limitaciones técnicas no podemos probar los antimicrobianos como para otras especies, pero en el caso de Moraxella, en este año implementamos a la par de la beta-lactamasa la prueba de algunos antimicrobianos como amoxiclavulánicos, cefalosporinas de tercera generación, acitromicina, que pueden ser valiosos para el tratamiento fundamentalmente de pacientes que se colonizan por este agente. También nos parece valioso a futuro empezar a presentar algunos datos para Salmonella y Shigella, fundamentalmente porque estamos viendo este año la aparición de algunos aislamientos que se están volviendo resistentes a la citromicina. Esto es algo que en población pediátrica se ve ya hace unos 5 o 6 años, pero que nosotros no lo veíamos en nuestros pacientes y ahora tanto especies de Shigella como de Salmonella lo están presentando. Afortunadamente no tenemos grandes problemas ni con la TMS ni con la Cipro, pero no son las mejores las sensibilidades, así que vale la pena empezar a presentarlo. Y por último, algo que puede ser valioso es ir evaluando la SIN de vancomicina en Staphylococcus y de Meropenem en las enterobacterias que producen carbapenemasa, porque estamos viendo que paulatinamente la SIN de banco en Staphylo aureus va aumentando. No pasa lo mismo en coagulasa negativa todavía, pero en banco sí. Lo bueno es que no estamos acercándonos demasiado todavía a valores de SIN intermedia o de heteroresistencias o heterointermedios, que son las más difíciles de manejar. Y en el caso de la SIN de Mero, la pandemia también y el exceso en la producción de carbapenemasas nos obligó un poco a hacer un doble chequeo de esa SIN. El automatizado tiene algunas limitaciones y tiende a sobreestimar el valor de la SIN de Mero, perdiéndolo como opción de tratamiento combinado para estos microorganismos. Hoy estamos combinando la evaluación automatizada y por tiras de gradiente para Meropenem en enterobacterias que producen tanto KPC como MBL, y estamos viendo que la gran mayoría tienen aptitud para combinar el mero en dosis alta con algún otro antimicrobiano, que puede ser la fosfo o puede ser el que esté disponible dependiendo de la bacteria y la enzima de la que se trata. ¿Querías agregar algo, Vero? Nada. Y eso sería todo. Como siempre, manejémoslos con cuidado y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, chicos, Davor y Vero. Bueno, podemos aprovechar este espacio porque la verdad que tenemos bastante tiempo por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta, repasar algún dato. Pueden directamente habilitar el micrófono.
Como les decía, en las próximas semanas vamos a armar un PDF, algún documentito un poco más fácil de leer para difundir en los servicios y poder seguir discutiéndolo. La idea es que esto sea un disparador para poder ponernos de acuerdo en estas cuestiones de terapias empíricas. Estamos viendo últimamente mucho uso de quinolonas para el tratamiento de itus ambulatorias en pacientes que quizás no tienen factores de riesgo o que tienen otras alternativas. Y hoy amoxiclavulánico o las céfalos de primera superan a la cipro y me parece que tendríamos que tenerlas un poco más en cuenta. Obviamente también tener en cuenta qué paciente es el que va a recibir ese tratamiento. Y en base a eso, un último comentario. Es muy importante recibir la información de con qué se trató previamente el paciente, con qué se lo va a tratar, qué antecedentes tiene, y obviamente nosotros también tomamos esos datos de las historias clínicas. ¿Alguna pregunta? ¿Están todos ahí? ¿Han podido aprovechar la disertación? Demasiada información, me parece. Demasiado silencio para una charla muy esperada, históricamente muy esperada en el hospital. Creo que va a ser muy positiva esta propuesta de presentar anualmente los análisis de resistencia. La verdad que, bueno, acá de parte de todos, creo, agradecidos por esta presentación simple, clara, buenísimo todas las explicaciones respecto a esas variabilidades en 2020-2021. Y bueno, sí, probablemente hay muchos, qué decir, tenemos 51 dispositivos conectados, es la mitad de lo que solemos tener, muy probablemente eso tenga relación con algunas dificultades que tuvimos para realizar esta actividad y por lo tanto por eso la difusión salió en forma tardía. Decirles que va a quedar grabada y lo vamos a poner en el canal de YouTube y compartir el link para que todos lo puedan aprovechar. Sé que hay muchos sectores para los cuales esta información es valiosísima, que en este momento no han podido conectarse. Y así que bueno, va a ser muy útil este PDF que se pueda compartir a partir de los jefes de servicio de las diferentes áreas para poder orientar, ¿no? Estas terapéuticas, como vos decías, Davor. Ahí lo están diciendo, ¿no? También me dice Juliana que la hora no muy oportuna. Bueno, justamente por esa causa vamos a dejar la actividad grabada para que la puedan aprovechar los que tienen dificultad de unirse a esta hora. Creo que Ale ha habilitado el micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, felicitaciones por la presentación, Davor y Vero, y felicitaciones a todo el servicio de microbiología que viene llevando adelante una labor muy destacada, digamos, con datos que nos están llegando, por suerte, con más rapidez por ahí de las que teníamos en otros momentos. Y por supuesto compartidos por ahora de esta manera virtual, pero me parece muy bien el hecho de tener la disponibilidad de estos datos, porque bueno, si bien son muchos importantes y digamos, es imposible alojarlos en la cabeza nada más que con la presentación. Quería destacar que esto va a ser de suma importancia, el estudio de sensibilidad o resistencia, digamos, que están ustedes llevando a cabo y este seguimiento, para colaborar con la edición de las guías para manejo de las diferentes entidades infectológicas que se está preparando a través de la red de infectología, que por supuesto van a ser adoptadas por nuestro hospital como corresponde. Probablemente nosotros tengamos datos de sensibilidad en número, digamos, en volumen, como para poder extrapolar estos datos a otros centros, si bien siempre es recomendable trabajar con datos locales. Pero bueno, de inestimable el aporte en cuanto a la importancia y la relevancia que tiene para la toma de decisiones en la práctica diaria, y también para elaborar, digamos, los conceptos que puedan ayudar a otros centros, ¿no?
Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Ale. Me parece muy importante destacar que cada centro tiene que tener un análisis de su epidemiología local, porque en relación a lo que mencionó Vero al principio, hoy que en el servicio estamos recibiendo muestras de distintos hospitales, tanto de la capital como del interior, vemos que los perfiles de sensibilidad de los aislamientos del Rawson no son los mismos que los que hay en otros hospitales. Tenemos un distinto control de infecciones, tenemos distintos criterios de tratamiento quizás inicial. También vemos mucho últimamente que por esta cuestión del poliempleo y el trabajar en distintos lugares, los criterios son muy diferentes, así que, bueno, si bien los datos son valiosos, son del Rawson y eso me parece muy importante porque quizás no van a ser tan bajables a otras realidades. Por ejemplo, el consenso de ITU del 2019, el Intersociedades, dice que la sensibilidad a la ciprofloxacina y a las céfalos de primera generación supera el 90%. Y con ese criterio, cualquier enterobacteria sería tratable con céfalos de primera o con cipro. Y hoy en nuestro hospital no vemos eso, y menos lo vemos en otros. Así que eso hay que tomarlo con cuidado a la hora de la elaboración de las guías. De hecho, que ustedes van a tener una participación en la elaboración de esas guías desde el aspecto del aporte, digamos, microbiológico, y eso está pensado, y no solamente para esta instancia, sino también para las actualizaciones. Seguro. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces a los dos, a todo el servicio, a la División de Microbiología, a todos los asistentes. Y sí recordarles que por favor registren su asistencia en el chat de este Meet, porque de ese modo podemos certificarla después. Bueno, muchas gracias a todos y sí comentarles que la próxima actividad está programada para el jueves 22 de septiembre. Ya oportunamente vamos a hacer la difusión, pero como para que lo vayan agendando. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Chicos. Hasta luego. Gracias. Chau, chau.